Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso online de electroterapia. En esta ocasión estaremos desarrollando la lección número 2. Esta lección número 2 está destinada básicamente a trabajar los conceptos y terminología básica en electroterapia. Si bien es cierto, muchos electroterapeutas saben manejar un equipo, saben o conocen la técnica, el método, pero es importante conocer los conceptos, los fundamentos y los principios que rigen a la electroterapia actual. Bien, la electroterapia está permeada de una terminología muy propia que debe ser conocida en forma básica y profunda por cualquier electroterapeuta. Por ende, les invito el día de hoy a acompañarme en el desarrollo de un repaso importante sobre terminología básica en electroterapia. Un gusto contar con vuestra presencia. Lección número 2. Terminología básica en electroterapia. Nivel básico. Temario de la lección número 2. En esta lección vas a aprender sobre qué es la electricidad, su definición, qué es la electroterapia, su definición, cuál es la terminología básica en electroterapia, definiciones importantes en electroterapia, ejemplos de forma de onda electroterapéuticas. Y por supuesto haremos un repaso de temas vistos, los más importantes, y al final haremos algunas preguntas para consolidar los aprendizajes. Iniciemos preguntándonos qué es la electricidad. La electricidad es la manifestación de la energía de los electrones de la última capa de los átomos que se aglutinan o desplazan de unos a otros produciendo movimientos cuantificados. Viene siendo un movimiento de electrones por gradiente de concentración eléctrica. ¿Y qué es la electroterapia? Es la siguiente pregunta que podemos hacer. Siguiendo la definición de José María Rodríguez Martín, él nos dice en uno de sus libros que la electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo de diferentes formas con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales aprovecharemos para mejorar los distintos tejidos cuando se encuentran sometidos a enfermedades o alteraciones metabólicas. Iniciamos entonces materia viendo la terminología básica en electroterapia. Hemos diseñado este gráfico donde podemos relacionar algunos términos con los conceptos de electricidad, como por ejemplo polaridad, carga eléctrica, fuerza electromotriz, intensidad, resistencia, potencia, efecto electromagnético, capacitancia, inductancia, reactividad, impedancia, efecto polar. Sugerimos vehementemente quedarnos un instante observando este gráfico para detallar y comprender términos que vamos a desarrollar durante el curso. A la tabla anterior hemos de agregar otros términos como por ejemplo las definiciones de carga eléctrica, resistencia, resistividad o impedancia, hercio, qué nos dice por ejemplo la ley de Ohm, qué es polaridad, potencia, efecto anódico, qué es un Tesla, qué nos dice carga de fase, efecto electromagnético, qué es voltaje, qué es Gauss, qué es trabajo, diferencia de potencial, conductancia, capacitancia, amplitud, qué es galvanismo, qué es el efecto catódico, intensidad, inductancia, impedancia, qué es forma de onda, qué nos dice la ley de Faraday y qué, por ejemplo, es un ciclo. Junto con todos estos términos, hay otros términos que también podemos desarrollar y debemos hacerlo, como por ejemplo tener claro la definición de dosis, de gradiente de insinuación, de hiperpolarización, tiempo de impulso, mantenimiento o climálisis o meseta, hipopolarización, tiempo de pausa, gradiente de atenuación,
despolarización sincrónica, periodo, cronaxia, frecuencia de despolarización, frecuencia, rebase y despolarización sincrónica. Continuemos ahora desarrollando las definiciones importantes. En este punto deseamos que el estudiante tome nota. Polaridad. Polaridad será el primer término a definir. Polaridad es la propiedad de tener dos cargas opuestas en los polos. En cualquier sistema no biológico, los iones libres en un conductor fluyen de una área con exceso de electrones, polaridad negativa, a una área con deficiencia de electrones, polaridad positiva. Carga eléctrica, exceso o deficiencia de electrones o iones. Cantidad de electricidad contenida en un condensador que determina los movimientos de los electrones. La carga eléctrica está relacionada con el Coulomb, que es equivalente a 1 ampere por segundo. Ión. ¿Qué entendemos por ión? Un ión es un átomo que ha ganado o perdido un electrón en una de sus órbitas. ¿Qué viene siendo entonces un catión? Un catión es un ión, sea átomo o molécula, con carga eléctrica positiva, esto es, con menores electrones. Y un anión es un átomo o molécula con carga eléctrica negativa, esto es, con mayor cantidad de electrones. Fuerza eléctrica. Siempre existe una fuerza entre dos objetos cargados eléctricamente. Es esta fuerza la que causa adhesión estática. Es también la fuerza que mantiene junto a los átomos y moléculas. La dirección de estas fuerzas depende de sus cargas. Corriente eléctrica es el flujo de partículas con cargas, electrones o iones que se mueven a un punto específico en una dirección determinada. La corriente se produce por una diferencia potencial de voltaje. La cantidad de este flujo se llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el uso terapéutico de la electricidad. La corriente que fluye por los tejidos se denomina flujo de iones. La corriente se mide en amperios. Corriente directa es el flujo continuo y unidireccional de las partículas cargadas, la dirección de las cuales está determinada por la polaridad elegida. El flujo de la corriente se inicia cuando se cierra el circuito y no cambia dirección o cesa en tanto el circuito no sea abierto. Corriente alterna es el flujo bidireccional no interrumpido de las partículas cargadas. La corriente alterna puede ser simétrica o asimétrica con referencia a la línea base. Corriente promedio es el equivalente térmico que produce la corriente directa en las corrientes alterna o pulsada y representa la corriente efectiva aplicada a los tejidos. Voltaje. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un campo eléctrico es la fuerza que causa el movimiento de partículas con carga. Esta diferencia potencial se mide en voltios. Intensidad. Cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Su unidad es el amperio. En electroterapia la utilización es el miliamperio o incluso los microamperios. Amplitud es la medida de la magnitud de corriente o voltaje con referencia a la línea base. Amplitud pico a pico es la amplitud máxima entre dos fases de las corrientes alternas o bifásicas. Es la expresión más adecuada para referirse a la amplitud o la intensidad. Corriente constante. Corriente eléctrica que fluye a la misma amplitud a pesar de los cambios de impedancia del tejido a lo largo del tiempo. Voltaje constante. Fuente de voltaje a la misma amplitud a pesar de los cambios en la impedancia del tejido a lo largo del tiempo. Potencia, velocidad con que se realiza un trabajo, producto del voltaje por la corriente. Unidad, el vatio o los watts.
Diferencia de potencial, fuerza impulsora que induce a los electrones a desplazarse de una zona con exceso a otra con déficit. Fuerza motriz, unidad voltio. Impedancia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica dependiente de la frecuencia. Se mide en ohmios. Resistencia es la fuerza que opone la materia al movimiento de los electrones. Su unidad, el ohmio. La resistencia a la materia depende de su composición y del tipo de corriente que la atraviesa. Resistividad es la oposición al flujo de la corriente eléctrica dependiente de la frecuencia. La impedancia se mide en ohmios. Conductancia es la propiedad de un conductor para facilitar el movimiento de las partículas cargadas a través del mismo. Capacitancia es la capacidad de almacenar carga, un término muy importante en electroterapia. Inductancia es la resistencia que opone la materia conductora a ser sometida al paso o cambio y variaciones de la corriente, intensidad, o al corte de la corriente que la circula. Es la medida de las variaciones de la corriente que puede inducir una fuerza electromotriz. Espectro electromagnético son las frecuencias de las corrientes de acuerdo a su longitud de onda. Electrólisis, disociación electrolítica de una disolución iónica por gradiente de concentración eléctrica. Electroforesis, movimiento de los iones de una disolución por el paso de una corriente eléctrica continua, polarizada y sin oscilaciones entre los electrodos. Duración de fase es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de la fase de un impulso o ciclo de la corriente alterna. Se expresa en milisegundos o microsegundos. Duración de impulso es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la finalización de todas las fases más los intervalos interfaces dentro de un pulso. Tiempo de impulso, duración que tiene un impulso eléctrico, se mide en milisegundos. Fase es el flujo de corriente en una dirección por un periodo de tiempo finito. La forma de onda representa los cambios en la corriente o voltaje sobre el tiempo y puede ser monofásica o bifásica. Pausa de impulso, intervalo que existe entre un impulso eléctrico y el siguiente. Intervalo de interfase es el tiempo entre dos componentes sucesivos de un impulso cuando no existe actividad eléctrica. Tiempo de interpulsos es el tiempo entre dos impulsos eléctricos sucesivos. Frecuencia es el número de pulsos por segundo, pps, para la corriente pulsada. La frecuencia de la corriente alterna se expresa en hercios o ciclos por segundo, cps. Hercio, unidad de frecuencia en las corrientes alternas. Es un ciclo por segundo. ¿Qué es un Tesla? Un Tesla es la unidad de inducción magnética en el sistema internacional. ¿Y qué es un Gauss? Un Gauss es una
unidad de inducción magnética en el sistema CGS electromagnético. Equivale a 10 a menos 4 teslas. ¿Y qué es un joule? El julio o joules es la unidad derivada del sistema internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor, o cantidad de calor desprendida de un conductor. La energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufre con los átomos del material conductor por el que circula, elevando la temperatura del mismo. ¿Qué es un Faraday? La ley de Faraday dice lo siguiente: la ley de Faraday establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de forma de ondas electroterapéuticas. Es importante que ustedes logren graficar la diferencia de las formas de onda que presentaremos. Como material de apoyo recomendamos la lectura de la bibliografía que aparece en este momento en pantalla. Y no olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube, en el cual encontrará más de 130 videos de apoyo al curso. Como lo dijimos anteriormente, haremos repaso de temas vistos. La electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas para mejorar los distintos tejidos cuando se encuentran sometidos a enfermedad o alteraciones metabólicas. La electricidad es la manifestación energética de los electrones procedentes de la última capa de los átomos. Y corriente eléctrica es el flujo de partículas con carga, electrones o iones, que se mueven a un punto específico en una dirección determinada. Insistimos en consolidar el aprendizaje retomando este esquema y relacionando diferentes términos que hemos visto y definido en el transcurso de esta lección número 2. También recomendamos hacer un repaso de los siguientes términos, que es resistencia, conductancia, capacitancia, inductancia, impedancia y resistividad. Preguntas de repaso. Recordemos, ¿qué es impedancia? Toma un tiempo para plantear tu respuesta. Te ayudamos. La respuesta es: impedancia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica dependiente de la frecuencia. Y recordemos que se mide en ohmios. Segunda pregunta: ¿qué es electroforesis? Toma tu tiempo para responder. Te ayudamos. Electroforesis es el movimiento de los iones de una disolución por el paso de una corriente eléctrica continua, polarizada y sin oscilaciones entre dos electrodos. Tercera pregunta: ¿qué es un Gauss? Toma tiempo para responder. Definimos como Gauss la unidad de inducción magnética en el sistema CGS electromagnético y es el equivalente a 10 a menos 4 teslas.
Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima lección.